Más de 3000 años antes de Cristo, sobre los pequeños valles situados alrededor del río Nilo, surgió una de las civilizaciones más importantes de toda la historia, los egipcios. Hoy en día, miles de años después, las maravillas de esta cultura antigua, como las famosas pirámides y momias de los faraones, no solo siguen cautivando a expertos en todo el mundo, sino que están presentes en la historia gracias a sus invaluables aportes a la humanidad. Pero su vida también estaba llena de peligros. Hoy, 9 peligros de vivir en el antiguo Egipto. El río Nilo. Para los antiguos egipcios, el río Nilo era un aspecto fundamental de su vida cotidiana. Uno de los posibles peligros que se podían encontrar en el Nilo era el cocodrilo. Los egipcios respetaban y temían el poder del cocodrilo, ya que era un peligro real para ellos. Se sabe que los cocodrilos del Nilo veían a las personas como presas y los atacaban. Estas criaturas se encuentran en grupos grandes y pueden crecer hasta 5 metros de largo y pueden moverse a aproximadamente 17 kilómetros por hora en tierra. Hipopótamos. Otro gran peligro que se podría encontrar en el Nilo era el hipopótamo. El hipopótamo era un peligro para los barcos en el río Nilo y para las personas que trabajaban en las orillas del río o cerca de ellas. Los egipcios los temían por sus enormes bocas, dientes, tamaño y su naturaleza agresiva cuando se enojaban. Estos animales son muy territoriales. A menudo representados en la religión y el arte del antiguo Egipto, se creía que los hipopótamos poseían poderes espirituales y son vistos como símbolos de renacimiento. El hipopótamo estaba representado en la diosa Tauret, que protegía a las mujeres durante el parto. Dieta. A los egipcios les gustaba comer bien porque temían a las hambrunas. Los mejor posicionados en la escala social realizaban constantes ofrendas a sus dioses en espléndidos banquetes funerarios ricos en grasas saturadas. Según recientes estudios realizados por un grupo de investigación cardiovascular de la Universidad de Manchester, según explican estos investigadores, muchos de aquellos egipcios habrían fallecido por arteriosclerosis a causa de una dieta con exceso de grasa. Esta enfermedad era muy común entre la élite egipcia antigua. Hay variedad de inscripciones que proporcionan detalles de sus hábitos alimenticios. Esto ha permitido una estimación del contenido de grasa que consumían. La interpretación de los jeroglíficos indica que la dieta consistía principalmente en carne de res, aves silvestres, pan, frutas, verduras, pasteles, vino y cerveza. Obviamente, muchos de estos alimentos habrían contribuido a una ingesta de grasas saturadas. Parásitos. Muchos relatos del antiguo Egipto comienzan haciendo hincapié en la influencia del medio ambiente y particularmente del gran río Nilo, ya que el Nilo era la fuente de agua vital para beber, cocinar y lavar. Sin embargo, también albergaba parásitos y otras criaturas que eran menos beneficiosas. A medida que las personas atravesaban el agua estancada, particularmente en los canales de riego agrícola, los parásitos como el gusano Ectistoma podrían ingresar al huésped humano a través de los pies o las piernas para poner huevos en el torrente sanguíneo. Estos gusanos causan mucho daño a medida que viajan a través de varios órganos internos, lo que hacía que los pacientes fueran débiles y susceptibles a otras enfermedades. La esquistosomiasis, conocida como fiebre del caracol, es un ejemplo causada por el contacto con esas aguas infestadas de gusanos planos. La malaria era otra infección parasitaria transmitida por mosquitos que habitaban en el río, e incluso se encontró evidencia de la enfermedad en momias enterradas como el rey Tutankamón. Ser un sirviente. Algunas personas han oído antes de la leyenda que los sirvientes de los faraones y otras figuras importantes en la historia del antiguo Egipto a menudo fueron ejecutados ritualmente y enterrados junto a los fallecidos para que pudieran servirlos en la otra vida. Si bien la práctica de ejecutar sirvientes y ponerlos en su cámara funeraria se eliminó gradualmente en los últimos días del antiguo Egipto, estos sacrificios fueron una vez una parte regular de su sociedad. Sin embargo, aquellos que fueron sacrificados de esta manera no necesariamente sentirían que estaban siendo ejecutados. Los antiguos egipcios tenían una relación complicada con la muerte y estaban obsesionados con continuar con la vida después de esta. Aquellos sirvientes que fueron enviados a morir y ser enterrados con sus amos fueron considerados privilegiados por poder seguir a una figura poderosa en la otra vida para servirlos. Sin embargo, todavía era muy estresante saber que tu destino estaba vinculado a la muerte aleatoria de una persona para la que trabajabas.
La niñez. En Egipto hubo una alta tasa de mortalidad infantil. Durante el periodo de lactancia, el bebé estaba protegido de las infecciones al ingerir la leche materna, pero una vez que se desteta en los alimentos sólidos, las posibilidades de infección eran más altas. En consecuencia, muchos bebés habrían muerto de diarrea y trastornos similares causados por alimentos contaminados por bacterias o incluso parásitos intestinales. Por ello, los médicos recomendaban que las madres amamantaran a sus hijos durante al menos 3 años. En algunos antiguos cementerios egipcios, al menos un tercio de todos los entierros son de niños. Trabajar en las pirámides. La inmortalidad tiene su precio, pero para los faraones del antiguo Egipto esto era un asunto pequeño. El precio fue pagado por los miles de trabajadores que construyeron las pirámides, que estaban destinadas a alojarlos por toda la eternidad. Nueva evidencia arqueológica muestra que aquellos que arrastraron y colocaron los bloques de granito de 2.5 toneladas que componen las pirámides murieron con huesos deformados y extremidades rotas. Una excavación egipcia descubrió recientemente el cementerio de cientos de trabajadores que ayudaron a construir la gran pirámide para el rey Keops. Zahi Hawass, el arqueólogo egipcio que dirige la excavación, dice que la mayoría de los esqueletos de los trabajadores tienen excrescencias óseas anormales, conocidas como osteofitos, que son causadas por un trabajo pesado crónico. Las articulaciones de numerosos huesos muestran desgaste y muchos cuerpos tienen espinas dañadas. 6 esqueletos tienen extremidades cortadas o pies astillados, además de que había caídas de rocas que podían aplastar o dejar atrapados a los trabajadores. Estos murieron en promedio entre los 30 y 35 años, en comparación con entre 50 y 60 para los miembros de la nobleza. Maquillaje venenoso. El kohl egipcio era un antiguo maquillaje a base de plomo. Claramente, los antiguos egipcios no sabían sobre el envenenamiento por plomo, aunque hoy sabemos que el plomo puede causar daño cerebral y abortos involuntarios. Los egipcios creían que los cosméticos a base de plomo protegían contra las enfermedades oculares. Resulta que en esos días las personas fabricaban sales de plomo y las usaban como tratamientos para enfermedades oculares, cicatrices y decoloraciones. Los componentes del kohl del antiguo Egipto eran numerosos y algunos de ellos bastante raros y caros. El ingrediente principal era la galena o sulfuro de plomo, un mineral metálico. Los antiguos egipcios diluían a continuación todas estas sustancias en líquidos que permitían que el kohl pudiera aplicarse como maquillaje para los ojos, como agua, leche, aceite y grasas animales. Aunque este maquillaje tenía grandes virtudes, no hay que olvidar que el contacto con plomo puede resultar venenoso, pues no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro. La arena y las lámparas de aceite. Debido a que Egipto es un lugar tan caluroso y arenoso, las enfermedades pulmonares eran bastante comunes debido a la suciedad y la arena que entraban en los pulmones. Esto también les traía muchos problemas óseos. La artritis era bastante común. También tenían problemas con sus dientes, tenían caries y sus dientes estaban desgastados por las partículas de arena que respiraban. También tenían abscesos en los dientes que, si no se drenaban, podrían causar la muerte. A esto se le sumaba la tuberculosis y era más común en esa época que ahora en los tiempos modernos. También era muy frecuente la neumoconiosis por respirar arena, causada por las frecuentes tormentas del desierto. Esto daba como resultado una plaga de tos que propagaba la enfermedad. Curiosamente, la mayoría de las afecciones pulmonares estaban relacionadas con la presencia de pigmento antacrótico, carbono, en los pulmones. Esto sugiere la contaminación del aire por el humo de incendios o lámparas de aceite. Cambio climático. Según un nuevo artículo de un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, el antiguo Egipto dependía de las inundaciones del río Nilo para regar los cultivos que podrían alimentar a la sociedad. Cuando la región se enfrentaba a la sequía, los rendimientos de los cultivos se desplomaban y causaban disturbios generalizados. Los investigadores pudieron determinar que la peor de estas sequías fue causada por erupciones volcánicas que liberaron gases sulfurosos a la atmósfera.
alterando los patrones de precipitación e interrumpiendo los monzones estacionales. En los años influenciados por las erupciones volcánicas, las inundaciones del Nilo generalmente disminuían, causando sequías, lo que provocaba un estrés social que podría desencadenar en disturbios y hambrunas debido a los pocos alimentos y tener otras consecuencias políticas y económicas. Cuando pensamos en la antigua Roma, imaginamos una capital imperial con impresionantes estructuras de mármol y lujosas viviendas. De hecho, en el apogeo del imperio, Roma era la ciudad más grande del Mediterráneo, con una población estimada de 1 millón. Su centro metropolitano estaba lleno de edificios impresionantes que proclamaban el poder y la gloria del imperio, pero que también estaba llena de peligros. Hacinamiento. Para un ciudadano romano de estrato bajo, vivir era cualquier cosa menos lujoso. Sus barrios eran estrechos, miserables y peligrosos. En lugar de viviendas unifamiliares domus, los pobres vivían en edificios de apartamentos de gran altura, que estaban en el mejor de los casos equipados con letrinas comunitarias y fuentes de agua. Se estima que los primeros edificios de apartamentos del Imperio Romano superaron en número a las viviendas unifamiliares en una proporción de 26:1. Debido al hacinamiento, el saneamiento deficiente y en general la mala nutrición, las enfermedades eran constantes entre las masas urbanas de Roma, cuya esperanza de vida en consecuencia era más corta. La noche. Y es que salir de noche en la antigua Roma era muy peligroso. Generalmente los más osados y proclives a las salidas nocturnas eran gente sin escrúpulos o bien borrachos negligentes que se exponían a todo tipo de abuso por parte de los maleantes que se movían a sus anchas en la impunidad que les ofrecían las sombras nocturnas. Cuando caía la noche, en la capital del Imperio Romano, la ausencia de un alumbrado público y la profunda oscuridad que envolvía los callejones propiciaba un problema grave de inseguridad ciudadana que obligaba a los romanos a encerrarse en casa en cuanto el sol se ponía. Otro peligro nocturno era el constituido por los gamberros. Había en Roma cuadrillas de mozalbetes, algunos de ellos de las mejores familias de la ciudad. Caminaban a sus anchas por la urbe cometiendo toda clase de abusos. En ocasiones hasta arrojaban a sus víctimas a la cloaca más próxima. Estos se mezclaban con los atracadores y agresores de toda índole que abundaban en la ciudad. Aquellos ciudadanos más pudientes que se veían obligados a salir lo hacían siempre acompañados por una comitiva de esclavos que portando antorchas les iluminaban y protegían. Si uno quería sentirse seguro, debía llevar su propia escolta, 4 o 5 fornidos esclavos, armados de garrotes y provistos de luces. El resto de los romanos solo lo hacían si era estrictamente necesario y bajo la protección de las rondas de las patrullas nocturnas, los sebaciaria. Saneamiento. Mientras que las alcantarillas públicas en Roma eran mantenidas por el Estado, los desagües privados eran responsabilidad del propietario y por lo tanto generalmente se descuidaban. De hecho, muy pocas viviendas en la capital imperial estaban conectadas directamente a los desagües de las calles o al suministro público de agua. Las cocinas normalmente se ubicaban cerca de las letrinas de los hogares, que eran poco más que pozos negros. Era habitual que los que vivían en apartamentos en los pisos superiores, en lugar de usar la letrina en la planta baja, vaciaran los desechos desde las ventanas de sus apartamentos. Como no había un servicio oficial de limpieza de calles en Roma, los vecindarios congestionados tenían mal olor y estaban plagadas de ratas que transmitían enfermedades. Baños públicos. Parece que los baños romanos eran un lugar bastante peligroso. Los baños públicos en la antigua Roma era generalmente un agujero oscuro conectado a un canal de alcantarillado abierto a todo tipo de criaturas. Algunos de los baños públicos tenían incluso 50 agujeros oscuros sin divisores entre ellos. El peligro acechaba en cada esquina. Muy a menudo las ratas u otras criaturas se arrastraban por el agujero y mordían la parte posterior de la persona desafortunada. Otro problema fueron las acumulaciones de metano en la alcantarilla. En algunas ocasiones el gas se encendía y provocaba explosiones. Bien, ya hemos mencionado cuán peligrosos y repugnantes eran los antiguos baños romanos, pero esto empeora aún más. La gente en aquel entonces no tenía el lujo del papel higiénico. En cambio, usaron todo tipo de cosas para limpiarse. Una de las herramientas más comunes era una esponja en un palo. Esta herramienta sucia se llamaba Silospongium
y por lo general solo había unos pocos por baño público, descansando en un recipiente con agua sucia. La peor parte es que se compartían y nunca se limpiaban después del uso. Esta fue probablemente la forma más eficiente de propagar bacterias y enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera. Enfermedades. Si bien se sabe que la gente de Roma sufrió de plagas que estallaron en varias ocasiones, como la malaria en su forma más peligrosa, tuberculosis, fiebre tifoidea y ciertas dolencias digestivas como la gastroenteritis. Los estudios sugieren que en el periodo de julio a octubre estuvo marcado por una alta mortalidad, con aproximadamente 30.000 residentes muriendo cada año. Los autores romanos se refieren a estos meses como enfermizos e instaban a sus compañeros romanos a huir de la ciudad. Se estima que cada año varios miles de personas morían en Roma por estas enfermedades, y las mujeres y los niños pequeños de 1 a 5 años eran especialmente vulnerables. Estiércol de cabra. Otro ingrediente que los romanos usaban muy a menudo era el estiércol de cabra. Según Plinio el Viejo, el estiércol de cabra, además de otras cosas, era útil para reparar heridas en caso de emergencia. Plinio escribió que el mejor estiércol se recolectaba en primavera y se secaba, pero los excrementos frescos también podrían ser útiles. Si ponerlo en las heridas no es lo suficientemente terrible, esperen para escuchar acerca de una bebida que solían hacer. Antiguos atletas romanos elaboraban una bebida deportiva con estiércol de cabra en polvo y vinagre. Se pensaba que la bebida daba fuerza a los atletas exhaustos. Según Plinio, la bebida era tan buena que incluso Nerón la bebió. Incendios. En el siglo I antes de nuestra era, Roma era la ciudad más esplendorosa de su tiempo, con casi 1 millón de habitantes. La capital del imperio más poderoso jamás conocido era un hervidero de seres humanos que pululaban por todas partes, y a mayor población, mayores son los riesgos. Debido a la gran cantidad de madera, paja y sustancias inflamables, los incendios comenzaron a ser sumamente frecuentes, provocando mucha destrucción y bajas civiles. Las primeras formas de combatir los incendios en esta enorme ciudad eran sumamente rudimentarias. Se colocaban esclavos en zonas estratégicas de la ciudad, armados con unos cuantos cubos con agua. Esta técnica resultó ineficaz, y ante el incendio del año 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir este sistema creando un cuerpo de vigiles, que hoy podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la historia, formado por unos 600 hombres. Pese a esto, en Roma ocurrió un gran incendio cerca del Circo Máximo, que pronto alcanzaría proporciones catastróficas, pues fue imposible sofocarlo. El vino. Los poderosos y ricos de la antigua Roma tenían acceso y tomaban el mejor vino que se elaboraba en todo el imperio. En la antigua Roma era muy raro el consumo de vino sin mezclar, y lo más normal era rebajarlo con agua, y así lo hacían los plebeyos. Los emperadores y las familias más pudientes gustaban de deleitarse con otras recetas más elaboradas y exquisitas. Este preparado se obtenía mediante la cocción del jugo de uva hasta reducirlo. De hecho, en las recetas que han llegado a nuestros días se especificaba que debían utilizarse ollas de plomo porque lo endulzaban. El dulzor de la sapa se debía al acetato de plomo, un compuesto químico que se forma en el proceso de cocción del vino en ollas de plomo. Incluso consiguieron elaborar su forma cristalina, el llamado azúcar de plomo, y utilizarlo como edulcorante artificial. Además de para rebajar el vino, también utilizaban la sapa como aderezo de muchos platos, por lo que el plomo ingerido en los banquetes podría haber sido el responsable de los frecuentes problemas de salud entre los emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, etc. Dolores de cabeza, irritabilidad, depresión, esterilidad e incluso la muerte en dosis muy altas fueron las consecuencias de esta ingesta masiva de plomo a través del vino. El parto. En la antigua Roma y en general en todas las naciones de la antigüedad, el deber de toda mujer libre era casarse y sobre todo tener la mayor cantidad posible de hijos legítimos. Para lograrlo, las mujeres habrían de afrontar no una, sino varias veces los múltiples peligros inherentes a todo embarazo y parto, solo con la ayuda de una partera. Las más pobres habrían de contentarse con la ayuda de sus parientes femeninas, que no tenían más experiencia que la de haber sobrevivido a sus propios partos.
Con tan exigua e inexperta asistencia, existía la facilidad para contraer infecciones y un gran número de complicaciones como nacimiento prematuro, parto prolongado, sufrimiento fetal por falta de oxígeno, problemas con el cordón umbilical, mala colocación del bebé, malformaciones, alteraciones en la placenta, etc. Es así como la muerte como consecuencia del embarazo y el parto nunca dejó de ser la principal causa de fallecimiento entre las mujeres en edad adulta en la antigua Roma, algo de lo que ha quedado constancia en las fuentes epigráficas. Las plagas. Las plagas fue uno de los mayores peligros de la Edad Media. Tuvo un efecto devastador en la población de Europa en los siglos XIV y XV. También conocida como la peste negra, la plaga causada por la bacteria llamada Yersinia pestis fue portada por las pulgas que se encuentran con mayor frecuencia en ratas. Había llegado a Europa en 1348 y miles murieron en lugares que iban desde Italia, Francia, Alemania, Escandinavia, Inglaterra, Gales, España y Rusia. La peste negra mató entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Los contemporáneos no sabían, por supuesto, qué causó la plaga o cómo evitar contagiarse. Buscaban explicaciones de la crisis en la ira de Dios, el pecado humano y los grupos marginados, especialmente los judíos. Si estaba infectado con la peste bubónica, tenía un 70-80% de probabilidades de morir en la próxima semana. Desde mediados del siglo XIV en adelante, miles de personas de toda Europa murieron. Un gran número de ellos eran niños, que eran los más vulnerables a la enfermedad. Viajar. La gente en la Edad Medieval se enfrentaba a una gran cantidad de peligros potenciales al viajar. Era difícil encontrar un lugar seguro y limpio donde dormir. Los viajeros a menudo tenían que dormir a la intemperie y cuando viajaban en invierno corrían el riesgo de morir congelados. Además, podían ser robados por extraños o algo mucho peor. Una solución a este era viajar en grupos, aunque también podrían correr el mismo riesgo. Cuando se les agotaban los alimentos y bebidas, a menos que el viajero hubiera encontrado una posada, un monasterio u otro alojamiento, tenía que buscar comida, robar o pasar hambre. Los viajeros medievales también podrían verse atrapados en disputas locales o regionales o en la guerra y ser heridos o encarcelados. La falta de conocimiento de lenguas extranjeras también podría conducir a problemas de interpretación. Los viajeros también podían ser víctimas de un accidente. Por ejemplo, existía el riesgo de ahogarse al cruzar ríos. Incluso el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico I, se ahogó en 1190 al cruzar el río Salef durante la Tercera Cruzada. La hambruna. El hambre era un peligro muy real para los hombres y mujeres medievales. Enfrentados con la disminución de los suministros de alimentos debido al mal tiempo y las malas cosechas, las personas murieron de hambre o sobrevivían con escasas raciones como la corteza, las bayas y el trigo dañados por el moho. La gran hambruna de principios del siglo XIV fue particularmente mala. El cambio climático llevó a temperaturas muchas más frías que el promedio en Europa a partir de 1300 a la pequeña edad de hielo. En los 7 años comprendidos entre 1315 y 1322, Europa Occidental fue testigo de lluvias increíblemente intensas durante hasta 150 días a la vez. Los agricultores luchaban por plantar, cultivar y cosechar cultivos. Las escasas cosechas que crecieron fueron a menudo enmohecidas y terriblemente caras. El alimento principal, el pan, estaba en peligro. Al menos el 10%, tal vez cerca del 15% de las personas en Inglaterra murieron durante este periodo. Parto. Hoy en día, con los beneficios de las ecografías y la monitorización fetal, el riesgo para la madre y el bebé durante el embarazo y el parto es muy bajo. Sin embargo, durante el periodo medieval, dar a luz fue increíblemente peligroso. Muchas veces, el bebé venía en una mala posición y resultaba fatal tanto para la madre como para el niño.
El parto podría durar varios días y algunas mujeres eventualmente sucumbían de agotamiento. El estatus social no fue una barrera para estos problemas. Incluso Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII, murió poco después de dar a luz al futuro Eduardo VI en 1537. Infancia y niñez. La infancia fue particularmente peligrosa durante la Edad Media. La mortalidad fue terriblemente alta. Basándose únicamente en los registros escritos de supervivencia, los académicos han estimado que entre el 20 y el 30% de los niños menores de 7 años murieron. Los bebés y los niños menores de 7 años eran particularmente vulnerables a los efectos de la desnutrición, las enfermedades y diversas infecciones. La mayoría de los abatidos por la plaga también eran niños. Nacer en una familia de riqueza o estatus tampoco garantizaba una larga vida. Sabemos que en las familias ducales en Inglaterra entre 1330 y 1479, por ejemplo, un tercio de los niños murieron antes de los 5 años. Violencia. La violencia medieval tomó muchas formas. La violencia callejera y las peleas en tabernas no eran infrecuentes. Los vasallos también podrían rebelarse contra sus señores. Del mismo modo, los disturbios urbanos también provocaron levantamientos. Por ejemplo, la prolongada rebelión de campesinos en Flandes de 1323 a 1328 o la revuelta de 1381 en Inglaterra. Las disputas de sangre entre familias que se extendieron durante generaciones fueron muy evidentes. Las disputas locales o regionales sobre la tierra, el dinero u otros asuntos también podrían llevar a un derramamiento de sangre. La guerra siempre estuvo presente desde guerras regionales más pequeñas hasta cruzadas a gran escala de finales del siglo XI, combatidas por muchos países a la vez. El número de bajas en batalla siempre resultaba ser alto. Herejía. También podría ser peligroso estar en desacuerdo. Las personas que tenían opiniones teológicas o religiosas que se creía que iban en contra de las enseñanzas de la Iglesia cristiana eran vistas como herejes en la Europa cristiana medieval. Esos grupos incluían judíos, musulmanes y cristianos medievales cuyas creencias eran consideradas poco ortodoxas, como los cátaros. Caza. La caza era un pasatiempo importante para la realeza medieval y la aristocracia, y la habilidad en el deporte era muy admirada. Se registró que el emperador Carlomagno disfrutaba mucho de la caza a principios del siglo IX, y en Inglaterra, Guillermo el Conquistador trató de establecer bosques reales donde pudiera disfrutar de su amor por la caza, pero la caza no estaba exenta de riesgos. Los cazadores podrían ser heridos o muertos fácilmente por accidentes, podrían caer de su caballo, ser atravesados por una flecha, ser mutilados por los cuernos de los ciervos o colmillos de los jabalíes, o ser atacados por osos. Existen muchos ejemplos de reyes y nobles que encontraron trágicos finales como resultados de la caza. El emperador bizantino Basilio I murió en el año 886 después de que aparentemente tenía su cinturón empalado en los cuernos de un ciervo y fue arrastrado más de 20 kilómetros antes de ser liberado. Del mismo modo, en 1143, el rey Fulk de Jerusalén murió en un accidente de caza en Acre cuando su caballo tropezó y su cabeza fue aplastada por su silla. Mal tiempo. La gran mayoría de la población medieval era rural en lugar de urbana, y el clima era de suma importancia para aquellos que trabajaban o dependían de la tierra. El mal tiempo constante podría ocasionar problemas en la siembra y el cultivo, y en última instancia el fracaso de la cosecha. Si los veranos eran húmedos y fríos, la cosecha de grano podría ser destruida. Este fue un gran problema, ya que los cereales eran la principal fuente de alimento para la mayoría de la población. Los hombres y mujeres medievales estaban ansiosos por asegurar que las condiciones climáticas se mantuvieran favorables.
En Europa hubo rituales para arar, sembrar y cosechar, así como oraciones, encantamientos, servicios y procesiones para garantizar el buen clima y la fertilidad de los campos. Muerte temprana o repentina. La muerte súbita o prematura era común en el periodo medieval. La mayoría de las personas morían jóvenes, pero las tasas de mortalidad podrían variar en función de factores como el estado, la riqueza, la ubicación y posiblemente el género. Los adultos morían por diversas causas, incluyendo plagas, tuberculosis, desnutrición, hambruna, guerra, sudoración e infecciones. La riqueza no garantizaba una larga vida. Sorprendentemente, los monjes bien alimentados no vivían necesariamente tanto como algunos campesinos. Los de estatus aún más bajo podrían vivir apenas 30 años. Viajes. No cabe duda que los vikingos fueron excelentes navegantes y la clave de su éxito estaba en sus barcos, los veloces Drakkar. Además eran capaces de orientarse en el mar sin brújula, con piedras solares que les permitía saber dónde estaba el sol en días cubiertos. Sin embargo, la navegación fue bastante peligrosa para ellos. Sus incursiones a menudo las realizaban navegando el Mar del Norte y el Mar Báltico, entre otros. Estos mares son de peligrosa navegación debido a causa de las fuertes corrientes en sentidos contrarios que provienen del Canal de la Mancha y la otra del norte a la altura de Escocia, y además de las frecuentes tormentas. Para navegar en el Mar del Norte se debía esperar condiciones adecuadas que permitieran emprender los viajes debido a la presencia de corrientes muy irregulares. Esas condiciones se mantenían durante la mayor parte del año. En muchas de sus incursiones al Reino Unido naufragaron muchos de sus barcos. Clima y desastres naturales. Los hombres escandinavos de la época vikinga dependían mucho de la agricultura. En contra de la creencia común, no todos los vikingos eran guerreros que atacaban y saqueaban todo el tiempo. Más bien, la mayoría de ellos eran agricultores y dependían en gran medida del clima para obtener los resultados de la cosecha. Como resultado, si las cosechas eran infructuosas, el vikingo pasaba hambre. El clima en la antigua era vikinga era muy duro. Generalmente era de inviernos largos y fríos, cayendo a menos 30 grados. Hubo momentos en que el clima severo destruyó toda la cosecha, dejando a muchas familias hambrientas. Los cultivos no sobrevivirían durante los inviernos y los suministros de alimentos se volvían limitados. Para superar esto, los vikingos dedicaron mucho tiempo a la conservación de alimentos para los inviernos. En algunas circunstancias, incluso los dejarían para buscar lugares más adecuados para vivir. Sumado a esto, el terreno de Escandinavia estaba lleno de bosques, colinas y montañas, y había pocas tierras de cultivo, de tal manera que el clima invernal se convertía en un peligro para su supervivencia. Ataques de otros clanes. Aunque los vikingos eran muy civilizados, su imperio unificado no era ordenado. Muchas tribus antiguas se unieron con un gobierno central y figuras destacadas. Sin embargo, las reglas no fueron escritas, más bien se transmitían oralmente y de generación en generación. Esto hizo que los líderes no tuvieran nada que seguir. Como resultado, cada vikingo tendría una forma diferente de interpretar las reglas, lo que haría que tuvieran diferentes puntos de vista. Sus primeras incursiones habrían sido entre sí, mucho antes de que llegaran a Lindisfarne. Muchas veces estas disputas iniciaban por desacuerdos en alguna política o cuando un jarl o rey quería tener más poder y tierras para él. De esta manera, procedía a invadir a otros clanes, incluso llegando al punto de ejecutar a las personas de las aldeas rivales, cobrando muchas víctimas. Las leyendas y sagas escandinavas mencionan muchas guerras y batallas famosas entre reyes escandinavos. Por ejemplo, la batalla de Bravelir entre Sigurd Ring y Harold Wartut en el año 770. Parásitos. En la era vikinga, la gente tenía sus animales de granja dentro de sus casas debido al frío extremo. Un entorno sucio como este es por supuesto el caldo de cultivo perfecto para los parásitos, y según un estudio danés de 2014, eso significaba que los vikingos estaban plagados de varias formas de gusanos intestinales. Los investigadores daneses de la Universidad de Copenhague han examinado huevos de parásitos de hace 1000 años de heces de vikingos, y su investigación muestra que tanto las personas como sus animales estaban plagados de ellos. Según la investigación, se encontraron huevos de 3 tipos diferentes de parásitos: lombrices intestinales, tricocefalos y parásitos hepáticos. Los parásitos habrían migrado a varios órganos, incluidos los pulmones y el hígado, donde causarían más enfermedades. El Holmgang.
En la época vikinga no era recomendable ganarse enemigos o discutir con alguien, porque generalmente estas disputas se resolvían con un duelo a muerte. El Holmgang era un método ritual de duelo vikingo que tuvo que ser prohibido después de que demasiados guerreros lo usaran como un medio para matar y robar legalmente a las personas. Consistía en que cualquier miembro de la sociedad, independientemente de su posición, podía desafiar a otro a Holmgang si así lo deseaba. Las razones detrás de dicha impugnación podrían ser de amplio alcance, incluyendo un desacuerdo legal, el pago de una deuda, disputas de propiedad o como una cuestión de honor cuestionado. Un Holmgang se libraba típicamente entre los 3 a 7 días posteriores a la emisión del desafío. En caso de que el retado no asistiera, se le calificaba de niding, un término despectivo que identifica la pérdida del honor y podría ser condenado al destierro o incluso a la muerte. Por lo general, los combatientes eran las dos personas involucradas en el desafío. Sin embargo, en raras ocasiones, sobre todo si existía una edad considerable o una desventaja física, se podrían utilizar campeones sustitutos en su lugar para asegurar una competencia justa. Debido a la naturaleza del Holmgang, invariablemente se abusaba del sistema como una forma de robo legalizado, y los berserkers en particular lo usaban como un medio para reclamar derechos sobre la tierra, la propiedad o las mujeres de los guerreros menos competentes. Como resultado de este abuso, la práctica fue prohibida en 1006 después de Cristo en Islandia y en 1014 en Noruega. Los deportes y competiciones vikingas. Los deportes han sido un aspecto fundamental de las civilizaciones humanas a lo largo de la historia. Uno de esos juegos conocidos tuvo lugar en el agua y se puede describir mejor como una competencia de ahogamiento. El objetivo de este deporte era mantener al oponente bajo el agua el mayor tiempo posible, por lo que las probabilidades de morir ahogada eran bastante altas. Incluso la lucha libre, una competencia recurrente de fuerza en muchas civilizaciones tempranas, era más brutal en la sociedad vikinga. El deporte se libraba en un campo de lucha que contenía una flangela, una piedra plana sobre la que se podía romper la espalda de un oponente. Ataques de animales. Escandinavia es un lugar con bastante vida salvaje. Además de alces, renos, ciervos y diversas aves que se pueden observar sin demasiado esfuerzo, también alberga depredadores como el oso, el lobo, el lince y el glotón. Es por eso que en sus viajes frecuentes entre estas tierras o incluso en sus granjas de cultivo, los pobladores pudieran ser atacados por estos depredadores, siendo los ataques más comunes de osos y lobos. El oso se sabe que ataca e incluso mata a personas en esta región en los tiempos modernos. Según un informe del Scandinavian Brown Bear, 31 personas fueron atacadas en toda Escandinavia entre 1977 y 2012. Niñez. Como si la vida no fuera lo suficientemente difícil para un niño en la era vikinga, también tenían una alta mortalidad y muchos niños murieron cuando eran muy pequeños. Si un niño nacía enfermo o deformado, o si los padres no podían permitirse alimentar a su recién nacido, por muy duro que parezca, tiraban al bebé afuera y lo dejaban morir. La esperanza de vida promedio en la era vikinga era de alrededor de 40 a 45 años, por lo que era necesario que los niños maduraran a una edad más temprana que la actual. Fue aún más difícil para los niños que no cumplían con los estándares de lo que los vikingos consideraban fuertes o saludables. Los niños que consideraban débiles también fueron abandonados, expuestos al clima frío con casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Invasión a otros imperios. Los vikingos preferían atacar las regiones costeras porque estas regiones eran más difíciles de defender por el enemigo. Los vikingos atacarían los monasterios a lo largo de la costa, asaltarían las ciudades en busca de su botín y destruían lo que quedaba. Inicialmente, los vikingos limitaron sus ataques a incursiones de golpe y fuga. Sin embargo, pronto expandieron sus operaciones. En los años 814 al 820, los vikingos daneses saquearon repetidamente las regiones del noreste de Francia a través del río Sena y también los monasterios del Golfo de Vizcaya a través del río Loira. Sin embargo, tal viaje era extremadamente arriesgado, sobre todo porque los vikingos tenían que atravesar territorios habitados por numerosos pueblos extranjeros diferentes. Siempre existía el peligro de ser atacados o emboscados en un territorio que no conocían. Pan adulterado. Cuando alimentos básicos como el pan empezaron a ser producidos en grandes cantidades y a bajo costo para los nuevos citadinos, los fabricantes victorianos aprovecharon la oportunidad para maximizar sus ganancias cambiando ingredientes por sustitutos que agregaran peso y volumen. El pan era adulterado con yeso, tiza o alumbre. El alumbre
es un compuesto basado en aluminio que aún hoy se usa como detergente, pero que en ese entonces se utilizaba para hacer que el pan fuera tan blanco y pesado como lo deseaban los clientes. No solo causaba problemas de malnutrición, el alumbre provoca además problemas intestinales y constipación o diarrea crónica, que para los niños a menudo era fatal. La rabia, una cosa que causó gran temor en los victorianos, fue la hidrofobia o la locura canina, uno de los dos nombres históricos de la rabia. De hecho, las personas de 1800 tenían mucho miedo a la rabia cuando alguien era mordido. A veces la persona terminaba con su vida u otras personas la lastimaban debido a un miedo irracional sobre lo que sucedería y cómo podría comportarse la persona mordida. El miedo tampoco fue disminuido por los periódicos victorianos, informaban constantemente sobre las muertes causadas por perros rabiosos. El aire. Durante la mayor parte de la era victoriana, los caballos fueron la principal fuente de transporte. Esto significaba que los victorianos lidiaban constantemente con pilas de estiércol, lo que causaba dos problemas principales: olía mal y cuando se secaba fácilmente se convertía en un polvo que se arremolinaba en el aire. Además del estiércol flotante, se sumaba el carbón. Este fue la principal fuente de energía para empresas y hogares victorianos. Además, los barcos de vapor en el Támesis expelían enormes cantidades de humo y las chimeneas de las fábricas en los distritos orientales de Londres llenaban el aire de negrura. Cuando este humo se combinó con la espesa niebla de Londres, creó smog y Londres pronto fue apodado el Gran Humo. Si las casas para fumar, los botes y las industrias no eran lo suficientemente malas, había numerosos negocios nocivos que creaban olores penetrantes a diario: curtidores, fabricantes de jabón, fundidores de grasa, calderas de huesos, pegadores, etc. Junto con todo tipo de pescado podrido, carne podrida y despojos de mercados y mataderos, estos se mezclaban y cubrían la ciudad de un hedor terrible y muy perjudicial para la salud. Viaje en barco. El viaje en barco era peligroso para los emigrantes pobres y principalmente ingleses, irlandeses o escoceses. Para transportarlos, los emigrantes viajaban en steerage o entrepuente, que en la era victoriana temprana era un compartimiento de la cubierta inferior sin ventanas y sin ventilación, que tenía aproximadamente 2 metros de altura. El entrepuente era frío, oscuro y se dividía en compartimientos sombríos. Las personas se apiñaban en estos compartimientos con 4 niveles de literas, 2 a cada lado. También se esperaba que los emigrantes proporcionaran y cocinaran su propia comida, y a menudo traían una cantidad insuficiente o ninguna provisión. Miles de emigrantes murieron antes de llegar a su destino, porque casi 20 de cada 100 pasajeros morían en el mar, ya sea por fiebre o hambre. Después de la hambruna irlandesa de la papa en 1846, de unos 98.000 trabajadores enviados desde Irlanda a Canadá, casi 25.000 perecieron como consecuencia de las raciones pobres y la ventilación defectuosa de los barcos. Marquesina inflamable o explosiva. El a menudo olvidado inventor británico Alexander Parkes inventó el material moldeable que hoy llamamos plástico. Lo bautizó Marquesina, pero pronto se le empezó a llamar celuloide. Este se hizo increíblemente popular, ya que permitía fabricar desde broches y peinetas hasta bolas de billar, que antes solo se podían hacer con el preciado mármol. Desafortunadamente, la marquesina también es altamente inflamable. Al degradarse, puede encenderse sola y es explosiva con el impacto, lo cual no es ideal cuando se trata de una bola de billar. Esto causó numerosas lesiones en personas e incluso niños, pues los juguetes estaban hechos de este material. La niñez. Los niños de familias trabajadoras tuvieron vidas muy duras. En muchas ocasiones empezaron a trabajar a los 4 o 5 años, ya que eran considerados por sus padres una fuente de ingresos para la familia. Estaban obligados a trabajar en condiciones extremas y con menor sueldo. Los trabajos que realizaron con mayor frecuencia fueron los de barrendero, desollinador, cazador de ratas, minero, trabajador en fábricas, especialmente las textiles, confección de ropa y sombreros. Nadie les preguntaba su parecer
y eran contratados como mano de obra barata. Las jornadas duraban normalmente más de 12 horas, en condiciones terribles y sin ningún tipo de seguridad. La mortandad era muy alta, ya que muchas veces eran contratados por su pequeño tamaño para introducirse en lugares peligrosos en los que no cabía un adulto. Los niños a menudo experimentaban la violencia en el hogar, la escuela y el trabajo. Muchos chicos pobres y huérfanos sobrevivían uniéndose a las bandas callejeras y tomaban la senda del crimen. Durante esa época, los crímenes infantiles eran juzgados de igual modo que los adultos, llegando hasta sentencias a la horca. Solamente en 1814, 5 chicos menores de 14 años fueron sentenciados. A causa de la preocupación del crimen juvenil, los jueces se dieron cuenta de que castigar de igual modo a los niños como a los adultos no tenía sentido, y fue en 1854 cuando se creó el primer reformatorio a los que enviaban a niños criminales menores de 16 años. La electricidad. La llegada de la electricidad fue una innovación extraordinaria. Al principio, las personas no sabían cómo usarla. Las señales de advertencia les aconsejaban no acercarse a la toma de corriente con una cerilla. A principios del siglo XX, las compañías de electricidad buscaban interesar a los consumidores en productos eléctricos más allá de la iluminación. Obviamente, algunos de estos estaban defectuosos, pero el verdadero peligro provenía de los consumidores que intentaban hacer funcionar muchos electrodomésticos desde un enchufe y de tratar de solucionar los problemas ellos mismos. Los periódicos estaban llenos de casos de personas que se electrocutaban. Los tratamientos de belleza. Los escalofriantes tratamientos de belleza de la época victoriana eran bastante perjudiciales para la salud. Al parecer, las mujeres de esa época estaban dispuestas a todo por verse supuestamente bellas. Por ejemplo, las mujeres de clase alta querían vanagloriarse de sus riquezas luciendo lo más transparentes posibles, hasta el punto que las venas maquillaran sus rostros por la palidez. Siguiendo los consejos de belleza del libro de Ugly Girl Papers, cubrir la cara con pequeñas cantidades de hojas de opio y lechuga por la noche y lavar la cara con amoníaco por las mañanas garantizaba una tez blanca como la nieve. El arsénico, a pesar de ser venenoso, también fue utilizado por las chicas victorianas. Los enfermos de tuberculosis sufrían de pupilas dilatadas y ojos llorosos, cosa que a los victorianos les parecía hermoso. Para que las mujeres de la época consiguieran grandes pupilas, no forzaban un contagio de tuberculosis, pero sí aplicaban un método igual de fatal: las gotas de belladona, una de las plantas más venenosas del mundo. Ellas conocían los riesgos de usarlas, aún así las incluyeron en sus rituales de belleza. En pequeñas dosis, el veneno causa inflamación, ceguera, irritación de intestinos y erupciones. The Ugly Girl Papers volvió a hacer de las suyas cuando recomendó ingerir una cucharilla de amoníaco venenoso mezclado con un vaso de agua para evitar el mal aliento y prevenir la caída de los dientes, y como cepillo dental recomendaba usar pan quemado o caracol para quitar la suciedad. Ácido bórico en la leche. El pan no fue el único alimento que se adulteraba. Las pruebas en 20.000 muestras de la leche en 1882 mostraron que un quinto había sido adulterado, pero gran parte de esto no fue hecho por los fabricantes, sino por los propios hogares. Se creía que el ácido bórico purificaba la leche, eliminando el sabor agrio y el olor de la leche que se había desprendido. Algunos decían a los consumidores que esto era una adición bastante inofensiva, pero se equivocaban. Pequeñas cantidades de ácido bórico pueden causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. El gas natural comenzó a canalizarse a las casas a mediados del siglo XIX. Este gas se usaba para alimentar lámparas que eran más brillantes que las velas y además proporcionaban calor a los hogares de una manera más eficiente. Sin embargo, los dispositivos a gas en los hogares no tenían interruptores de seguridad, por lo que el gas continuaría filtrándose silenciosamente en habitaciones selladas, asfixiando a las personas mientras dormían o causando explosiones violentas.
Durante el siglo XIX y principios del siglo XX comenzó la expansión de la frontera de los Estados Unidos de América hacia la costa del Océano Pacífico. Aunque la colonización del territorio comenzó en el siglo XVI con la llegada de los europeos, el objetivo de alcanzar la costa oeste se debió principalmente a la iniciativa gubernamental del presidente Thomas Jefferson. La expansión de la frontera fue considerada como una búsqueda de oportunidades y progreso, y aunque hubo posibilidad de hacer fortuna, sin duda alguna, también fue muy difícil y peligroso. Nativos americanos. Como no es de extrañar, a muchas de las tribus nativas que poblaron las tierras de la frontera no les sentaron nada bien las incursiones de los colonos blancos en sus territorios. Durante el siglo XIX, la relación entre las naciones indias y los colonos americanos en rápida expansión se deterioró con cada década que pasaba. La construcción del primer ferrocarril transcontinental en la década de 1860 fue uno de los principales catalizadores, ya que miles de colonos viajaron para empezar una nueva vida en las llanuras del Nuevo Mundo. Se produjeron enfrentamientos violentos con las tribus más agresivas y los conflictos colectivamente llamados guerras indias duraron desde los comienzos de los asentamientos hasta la última parte del siglo XIX. Por ejemplo, durante las guerras comanches de 1836 a 1875 y las guerras de serpientes de 1864 a 1868, además de una práctica llevada a cabo por ellos bastante perturbadora, que consistía en cortar el cuero cabelludo de sus enemigos. Sin embargo, la mayoría de los conflictos importantes entre las tribus más hostiles, como los Sioux, no fue contra los Cowboys, sino contra el ejército de la Unión, que quería erradicar las incursiones que formaban parte de muchas culturas indias. Los civiles y ganaderos que conducían grandes rebaños desde los ranchos hasta ciudades como Dodge City entraban en contacto con las tribus indias solo durante los pastoreos más largos. Animales salvajes. Por supuesto, los animales salvajes eran un peligro constante, especialmente para granjeros y viajeros. Las serpientes de cascabel, escorpiones, lobos y osos eran una gran amenaza y una buena razón para nunca salir sin un arma. Las serpientes de cascabel y los escorpiones se defendían agresivamente si se sentían amenazados, y los lobos y osos siempre estarían dispuestos a atacar debido a que eran muy territoriales, por lo que los ataques de osos eran muy frecuentes y las muertes por mordida de serpientes también, especialmente porque no había antídotos para el veneno. Bandidos. Muchas pandillas o bandidos operaban en el salvaje oeste, quienes se aprovechaban de viajeros solitarios o diligencias, como Billy the Kid fue el apodo que se ganó William Henry McCarthy, uno de los forajidos más famosos del viejo oeste, o Joaquín Murrieta, fue un bandolero mexicano de la época de la fiebre del oro en California, a mediados del siglo XIX, y cuyas historias inspiraron al personaje ficticio de El Zorro. Jesse James es uno de los forajidos del oeste más legendarios, cuya figura ha inspirado numerosas películas. Batió el récord de recompensa que se ofrecía entonces por la captura de un pistolero, $100,000, una auténtica fortuna en aquella época. Durante el periodo posterior a la Guerra de Secesión, la proliferación de armas por el conflicto y la penuria económica de los estados sureños contribuyeron al aumento de la criminalidad en una época donde existía bastante impunidad por los crímenes. Los asaltos a trenes y el robo a los ricos mitificaron a algunos de estos forajidos. Todos los hombres llevaban armas. Prácticamente todos los hombres llevaban algún tipo de arma en el salvaje oeste. Las armas eran necesarias en zonas no habitadas, ya que la gente tenía derecho a defender sus vidas y posesiones de bandidos, indios hostiles y fauna local. Pero en las ciudades y otros entornos urbanos, las leyes sobre las armas eran más estrictas en Estados Unidos en el siglo XIX que ahora. La mayoría de las ciudades prohibían llevar armas de fuego dentro de sus límites. Solo los agentes de la ley podían llevar armas por la calle, y muchos no dudaban en convencer de su autoridad con el cañón de un fusil. Algunas ciudades como Dodge City tenían dos zonas muy diferentes. Una tenía sus propios agentes de la ley que mantenían la paz, ya que los bares no toleraban los disturbios, pero en la zona conflictiva las cosas eran muy diferentes y hasta las chicas de los burdeles iban armadas, por lo cual no era muy inteligente entrar en discusiones o ganarse un enemigo. Bares y alcohol. Los salones o bares eran muy populares en el salvaje oeste. Este era el punto de encuentro de todos para beber, jugar y conseguir mujeres.
Entre todos estos borrachos, las riñas eran muy frecuentes, aunque el verdadero peligro, se podría decir, fue el estilo de vida de beber en exceso que evolucionó en el oeste en 1830. Se pensaba que las personas tomaban el equivalente a 7.1 galones de alcohol puro al año. Eso eran muchas copas al día. Para los hombres del siglo XIX, la bebida era la forma más importante de establecer vínculos. No había madres que les aconsejaran que no bebieran, ni mujeres que les reprocharan su comportamiento. La mayoría de salones vendían su propio whisky casero, que solía tener un alto contenido de alcohol puro. No es de extrañar que los indios lo llamaran firewater, es decir, agua de fuego, ya que era altamente inflamable. Ese exceso en alcohol provocaba inflamación y daños en el páncreas y en el hígado, que cuando es grave a menudo lleva a la muerte. Disputas por tierras. Los conflictos por el control de las tierras para pastoreo y la agricultura podían estallar y estallaron en violencia armada, ya que como lo comenté antes, casi todos los hombres estaban armados. Esto normalmente involucraba a los ganaderos y mineros que luchaban para proteger sus propios intereses, como por ejemplo la guerra de Pleasant Valley, a veces llamada la disputa de la Cuenca del Tonto. Esta sucedió en Arizona en los años 1882 a 1892. El conflicto involucró a dos familias enemistadas, los ganaderos Grahams y Texbury. Aunque la disputa se peleó originalmente entre los Texburys y los Graham, pronto involucró a otras asociaciones de ganaderos, pistoleros contratados, vaqueros y legisladores de Arizona. La disputa duró aproximadamente una década, con sus incidentes más mortales entre 1886 y 1887 y la casi aniquilación de los hombres de las dos familias. Enfermedades. Enfermedades como la disentería, tifoidea, el cólera, la tuberculosis y la sífilis no eran infrecuentes en aquel entonces. Los hospitales eran prácticamente desconocidos y los antibióticos y las vacunas todavía estaban a décadas de estar disponibles. Había muchos médicos calificados y bien intencionados, pero también había muchos estafadores que simplemente llegaban a la ciudad diciendo que eran médicos. A menudo, estos médicos no calificados hicieron más daño que bien. Por algunas cartas y textos de aquella época tenemos noticia de los problemas cutáneos que se les presentaban más comúnmente. Probablemente uno de los más frecuentes eran las picaduras de mosquito. Era frecuente la aparición de grandes ampollas que podían afectar grandes áreas, pero no siempre eran los mosquitos los únicos insectos agresores. También abundaban los chinches y las pulgas. Las tiñas, especialmente las tiñas del cuerpo, eran muy frecuentes. Al parecer, los colonos las trataban con remedios confeccionados con jugos de plantas que aplicaban en las zonas afectadas. También la sarna era una afección común. Se combatía con algunas plantas a las que se añadía azufre. Clima extremo. El clima en el salvaje oeste era bastante difícil y si no contabas con indumentaria adecuada podría llegar a ser mortal. Las temperaturas podían variar desde muy caliente y seco en el verano, tormentas extremas y tornados, a inviernos muy fríos. Es por eso que el sombrero era algo que no podía faltar en tu indumentaria durante el verano. De lo contrario, podías sufrir de insolación y si eras viajero, unas buenas botas o caballo con suficientes provisiones eran vitales. En invierno, la temperatura descendía a grados bajo cero y la nieve también era un problema. En tormentas de nieve, los viajeros preparados creaban máscaras con hendiduras en los ojos y agujeros en la nariz para evitar que la piel se congelara por exposición directa al viento y la nieve. Las rendijas de los ojos también ayudaban a prevenir la ceguera de la nieve o las lesiones en la córnea del ojo por la exposición a los cortos rayos ultravioleta del sol que se dispersaban en la nieve. En los climas de montaña y llanuras altas del viejo oeste, las lesiones y las muertes por el frío, la nieve y las aguas heladas siempre fueron un gran riesgo para los pioneros que estaban dispuestos a arriesgarse a estos climas. Ejércitos invasores. En plena expansión del oeste, los conflictos eran muy comunes entre países y ejércitos invasores, como ocurrió con Texas, culminando en luchas como la Revolución de Texas de 1835 a 1836, que resultó en la última posición en el Álamo en 1836 y la Batalla de San Jacinto
en 1836. En la década de 1880 surgió una organización extremista llamada Las Gorras Blancas, que utilizó la violencia para defender a los mexicano-estadounidenses. La población de mexicanos disminuyó entre los años 1856 y 1910, así que era bastante peligroso vivir en Texas durante estos conflictos.